Cuán grande es Dios, cántale cuán grande, sobre toda circunstancia Él es grande y todos lo verán. Una vez más decimos: cuán grande es Dios, cántale cuán grande y todos lo verán. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Una vez más que se escuche la iglesia cantar. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Mili en lo que es la coreografía. Así que bueno, buen desafío les espera, chicos, pero claro que podemos. Así que yo quiero invitarlos a que ustedes se pongan de pie y quiero, Claudia, que por favor me puedas ayudar. Y vamos a orar por Luis y vamos a orar por Milagro y luego también vamos a orar por el resto de los que quedarán en el puesto de ellos. Levante sus manos, por favor. Señor, gracias por la vida de Luis y de Milagro, Dios. Padre, tú sabes cuánto los queremos y cuánto los vamos a extrañar. Señor, hemos vivido tiempos muy difíciles, Dios, cuando éramos poquititos por aquí, cuando no sabíamos mucho qué hacer, Señor, pero ahí estaba Luis y luego se suma Mila y ahí estaban, Señor, para aportar lo que tenían que aportar para que toda la iglesia pudiera funcionar mejor. Hoy, Señor, tú los llamas a otro lugar, a otro ministerio, a otras cosas, Dios, y no queremos nosotros ser de tropiezo, sino que queremos bendecirlos, Señor, para que toda tu gloria y tu poder vaya con ellos, Señor, y tú los ayudes y tú los bendigas, y lo que han hecho aquí, Señor, lo puedan repetir en la iglesia en que estarán junto con el papá de Luis. Padre, los bendigo y los despido, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quiero bendecir, Señor, a Luis Silvera y a Valeria, Señor, que están tomando este desafío, Señor, este liderazgo, Señor, que Luis ha dejado un desafío muy alto, una vara muy alta, pero ellos están capacitados, Señor, para poder tomar el lugar de Luis y mejorar aún, Señor, y seguir creciendo como equipo y como grupo. Señor, bendigo a Luis, bendigo a Valeria, Señor, y los pongo en tus manos para que sean instrumentos increíbles, Señor, y que esta banda del Faro, Dios mío, cada día pueda crecer mejor. Los bendigo, Dios, en el nombre de Jesús. También, Señor, bendigo a Belén, Señor, con todo el equipo de coreografía que ya está armado, pero hay que seguir mejorando, hay que seguir creciendo. Señor, sé que ella tiene las habilidades, tiene la fidelidad que necesita, Señor, para que este trabajo continúe adelante. Señor, bendigo a Belén, bendigo a Luis, bendigo a Valeria y despido, Señor, en bendición y en paz a Luis y a Milagro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora sí, es oficial. No hay escape ahora. Dios bendiga. Dios bendiga. Y bueno, porque Luis es medio duro de llorar. Yo creo que todos los que están aquí de la banda de música, quédate, Mili, por acá. Todos los que están acá de la banda de música, pasen, denle un abrazo a Luis. Vengan los que están acá, vení. Vengan, denle un abrazo a Luis. Y las chicas, abracen a Mili, por favor, que está solita ahí, denle un abrazo fuerte. Denle las gracias por lo que han hecho, gracias por el trabajo, gracias por la bendición. Háganlo llorar, fuerza, muchachos, fuerza. Tienen que hacer. La única que está llorando es Claudia, parece. No, vamos, chicos. Acompañen a su pastora, por favor. Gloria a Dios. Sin duda que los vamos a extrañar. Y hoy Luis dejó el alma acá arriba, ¿usted lo vio? Hoy, como era el último día de despedida, lo hicimos cantar hasta el feliz cumpleaños, lo hicimos cantar hoy. Así que, sin duda que tiene un talento único. Y también Milagro tiene ese carisma, esa sonrisa que hace que todas las chicas quieran trabajar con ella y los chicos y todo el mundo quiere ser parte de la coreo. Y la otra vez lo de multimedia decía, papá, todo el mundo se va para la coreo. Y bueno, así que obviamente tiene un imán y bueno, eso es parte de ser líder también. Gracias, chicos, por todo lo que han hecho por el Faro hasta aquí y que Dios los use siempre. Muy bien. Querían que dejara esto al final, pero si yo dejo esto para el final, nos vamos todos con una sensación de tristeza, así que lo quería hacer ahora, así ya pasamos al mensaje, y el mensaje obviamente siempre alegra nuestro corazón y nuestra vida. Así que vamos a empezar con el mensaje. El mensaje de hoy se titula ¿Qué tienes en tu mano? Estamos hablando estos días de oraciones valientes, de actitudes valientes. Pero para hacer todo lo que nosotros queremos hacer en la vida necesitamos herramientas, necesitamos cosas, porque si no, no podemos lograr posiblemente lo que Dios nos haya llamado a hacer. Y cuando nosotros pensamos en servir a Dios, siempre pensamos en que tenemos que tener determinadas características y entonces
ya que lo tenemos ahí, los chicos que van a tomar el lugar de Luis en el liderazgo, bueno, pero nosotros no podemos hacer esto que hacía Luis ni aquello, porque siempre tratamos o vemos a las personas que están delante nuestro o que tienen determinado liderazgo, lo vemos como que tienen algo medio como que sobrenatural, algo como que nadie lo tienen solo ellos, y como nosotros no podemos hacer eso porque no está a nuestro alcance. Sin embargo, yo quiero hablarles de esta historia, una historia tan fácil, tan sencilla, y que es una historia que yo quiero que pueda hablar al corazón de ustedes, como así también habló mi corazón, porque cuando usted escuche todo lo que quiero hablar con ustedes, usted se va a dar cuenta que servir a Dios es mucho más sencillo, entre comillas, de lo que nosotros pensamos. En Éxodo capítulo 4, versículo 2, nueva traducción viviente, así que si usted tiene otra traducción, simplemente mire la pantalla. Éxodo 4, 2, dice: entonces el Señor le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Dios estaba llamando a Moisés para que fuera a sacar a su pueblo de Egipto. El pueblo de Israel estaba metido dentro de uno de los imperios más poderosos de la historia. No era fácil ir a enfrentar a Egipto. Así que yo me imagino que cuando Dios llama a Moisés para que fuera a sacar a su pueblo de ahí, déjeme pensarlo en el siglo XXI. Señor, ¿qué tienes para que yo vaya a libertar a tu pueblo? Bueno, mira, tengo aviones de guerra de los últimos, inventados con misiles de destrucción, tengo un tanque de guerra, tengo un ejército enorme de miles de hombres, tengo armas, tengo todo lo que necesitas, así que simplemente vos tenés que dar la orden y el ejército ataca, porque obviamente Moisés se iba a enfrentar a un imperio demasiado fuerte, demasiado grande, y el desafío era muy grande. Entonces Moisés no se encontraba apto, y Moisés dijo: no, yo no puedo hacer lo que me estás pidiendo, Señor, yo tengo algunas dificultades, pero obviamente no voy a poder hacer lo que me estás pidiendo. Yo no puedo ir a liberar al pueblo porque no tengo con qué liberarlo. Entonces el Señor le hace la pregunta que acabamos de leer. Entonces Dios le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? Una vara de pastor. ¿Sabe lo que significaba eso de una vara de pastor? Significaba su apoyo de todos los días, lo que él caminaba, con lo que él andaba, con lo que él se movía, era algo normal, algo natural, como si yo le preguntara a usted qué tiene en su mano, usted rápidamente me responde: el celular, pastor, porque todos tenemos celulares. Lo mismo era en ese tiempo una vara de pastor, era lo más normal que alguien pudiera tener o que un pastor podía tener, era obviamente una vara. Así que Moisés mira su mano y dice: una vara. Y lo increíble de esta historia es que para Dios era suficiente. Dios no le dijo: Moisés, yo pensé que tenías algo más. No tenés por ahí una espada láser, no tenés un misil, no tenés nada, Moisés, no tenés nada por ahí que me pueda dar una mano, porque mirá que los egipcios son bravos, no tenés nada más. No, lo único que él tenía, una vara de pastor. Pero entonces la reflexión no era del lado de Dios, de Moisés hacia Dios, sino que era de Dios hacia Moisés. La duda no era que si Moisés tenía una vara, si lograría cumplir la misión o no, sino que lo que Dios le estaba diciendo, que con esa vara era más que suficiente. Dios le estaba diciendo a Moisés: Moisés, no necesitamos nada más. Con eso que tenés en la mano, ya me alcanza para que puedas ir y rescatar a mi pueblo de Israel. Obviamente Moisés se había criado en Egipto y él sabía todo el poder de armas y el poder que tenía Egipto, él lo sabía de memoria. Y entonces él pensaría en todo lo que Egipto tenía y miraría su vara, la vara en su mano, y pensaría: pero ¿cómo yo voy a ir a liberar un pueblo? ¿Qué hago? ¿Le pego con el bastón? ¿Cómo voy a hacer yo para conquistar con una vara de pastor, conquistar un imperio o liberar al pueblo de un imperio? Era prácticamente imposible. Pero ahí es donde Dios le dice simplemente que lo único que necesitaba era ese bastón. El bastón era algo común para él, era algo de uso diario. Cuando tú y yo pensamos en que queremos trabajar y servir para Dios, creemos siempre que necesitamos lo que no tenemos. Nuestro pensamiento es: bueno, pero si yo quiero servir a Dios, entonces necesito todo esto que no tengo, y hasta que no lo tenga no puedo servir a Dios. Cuando lo real es que Dios quiere usar nuestra vida con lo cotidiano, con lo sencillo.
porque Dios tiene la autoridad y el poder para hacer de nuestro instrumento cotidiano, de hacer un arma letal como lo fue el bastón de Moisés. Pero nosotros no lo entendemos. Así que Dios le dice a Moisés: con esa vara me alcanza, dame tu vara. Y cuando Moisés está dispuesto a entregar, aunque no entendería demasiado, aquella vara de Moisés se convierte en una herramienta. Cuando tú estás dispuesto a darle lo más sencillo de tu vida, lo más normal de tu vida, lo que haces todos los días, lo que trabajas todos los días, cuando tú te decides a darlo, deja de ser una vara, deja de ser algo cotidiano y comienza a transformarse en una herramienta. Rápidamente comienza a transformarse en una herramienta. Se convirtió en un símbolo del poder de Dios, en una herramienta para hacer milagros. Mientras yo escribía esto por aquí, yo pensaba en la vara de Moisés. Yo digo: wow, Señor, todas las cosas que Moisés logró hacer con aquella vara. Y no era porque la vara tuviera poder, era porque la vara simplemente era algo que simbolizaba a Dios para Moisés. Porque cuando tú piensas en servir a Dios, no necesariamente necesitas tener algo que nadie tiene. Necesitas lo que simplemente eres. Moisés era un pastor y lo que él tenía era una vara de pastor, y eso era suficiente para que él pudiera ir a liberar al pueblo de Israel que estaba preso, que estaba cautivo. No necesitaba nada más. Tal vez Moisés dijera: bueno, entonces si quiero ir, Señor, yo necesito ir a prepararme, necesito aprender estrategias, necesito aprender cómo usar diferente el arco, la flecha, cómo usar el carruaje del caballo. Yo necesito aprender todo esto para después armar un ejército y entonces tomarme 3, 4, 5, 20 años posiblemente para formar un ejército, después ir y entonces atacar, porque no necesitaba nada de eso. Lo único que Dios le pedía a Moisés era su vara. ¿Sabe que el sábado que viene va a predicar Valentina? Y siempre, cada participación de ella, a mí me llama la atención porque saca, como hoy, sacó de la nada un mensaje que nos hace reflexionar y pensar. Esa es tu herramienta. Podemos pensar que la herramienta de alguien tiene que ser determinadas cosas. Y ahora teníamos 2 bateristas y uno tocó una parte y otro otra, y esa es tu herramienta. Y el otro es bueno en las redes sociales y esa es tu herramienta. Porque nosotros tenemos que entregarle lo que nosotros hacemos y somos, entregárselo en las manos del Señor, porque Él lo único que nos pide es nuestro bastón. Es lo de todos los días, es lo cotidiano. Es lo que estamos acostumbrados a usar, lo que estamos acostumbrados a tener. A Moisés usted no tenía que enseñarle cómo caminar con el bastón porque él era algo cotidiano y algo de todos los días y no lo necesitaba. Tú tienes una vara, nos centramos muchas veces en nuestras debilidades y en lo que nos falta. Tal vez y nos ha pasado con muchos de ustedes que le decimos: bueno, necesitamos que ustedes tomen tal responsabilidad, y lo primero que normalmente dicen: pastor, pero a nosotros nos falta mucho, todavía no sabemos cómo hacerlo, tenemos que aprender más, tenemos que saber cómo se hace, necesito que usted me lo explique. Porque muchas veces nosotros pensamos que servir a Dios, para servir a Dios tenemos que tener aparentemente superpoderes o tenemos que tener alguna cosa que nadie tiene, porque si no, no podemos servir a Dios. Mire, y posiblemente sea motivo de un mensaje. Yo el otro día estaba leyendo en Juan, cuando la palabra dice de que Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Y que a través de Él y a través de la palabra fue creado todo lo que existe. Entonces yo reflexionaba que cuando usted y yo logramos tener la comunicación a través de la palabra, tenemos el instrumento más poderoso que el universo puede conocer, que es la palabra. A veces nosotros menospreciamos lo que tenemos, porque tenemos la habilidad de hablar, y entonces como todos hablamos, y algunos hablan más que otros, entonces como que menospreciamos y no tenemos en cuenta que esa puede ser nuestra herramienta, porque fue la herramienta de Dios para crear todo lo que existe. Y aún Jesucristo, la palabra es tan importante que Dios mismo dice que Jesús es el verbo. Entonces cuando yo puedo ver, cuando puedo empezar a entender que Dios se mueve a través de las cosas súper sencillas de nuestra vida,
porque nadie tiene que hacer nada para hablar. Hablamos, lo aprendemos desde pequeño y lo hablamos. Y eso es posiblemente la mejor herramienta que nosotros podemos llegar a tener. Inclusive una de las excusas que Moisés quiso poner delante de Dios es que él no era bueno para hablar. Bueno, no hay problema, dijo Dios, manda a tu hermano contigo, que él es bueno para eso. Pero no era problema, porque Dios no necesitaba que Moisés hablara, necesitaba simplemente que Moisés llevara su vara, porque era lo cotidiano, lo que él sabía, lo que él manejaba. Dios necesita que tú te pongas en sus manos y Él quiere usarte con lo que tienes, sea mucho, sea poco, seas un fenómeno en algunas cosas o no. Dios lo que quiere es usarte en lo que tú sabes hacer, en lo que haces todos los días, en lo que te mueves todos los días, es lo que Dios quiere hacer. Pero muchas veces nosotros ponemos nuestro pensamiento en lo que nos falta. Pero sabes, tú tienes tu vara, que es un talento, una habilidad, un recurso. Cuando se lo entregas a Dios, se convierte en algo extraordinario. A veces nosotros tenemos miedo de hablar. Y yo le decía recién, la palabra es lo más poderoso que el cielo conoce. Y cuando nosotros hablamos, muchas veces la gente puede recibir milagros mientras nosotros hablamos. Usted puede ir a predicarle a una persona y aquella persona aceptar a Cristo. Y como dice la Biblia, sale de la condenación eterna y pasa a vida eterna simplemente porque usted se animó a usar algo tan normal y cotidiano como es la palabra, hablarle. Orar por el enfermo. Señor, en el nombre de Jesús, hace el milagro. Y Dios se mueve a través de la persona, a través tuyo, y Dios hace el milagro en la persona. Simplemente usar algo tan cotidiano, pero nosotros pensamos de que tenemos que tener algo que nadie tiene para poder servir a Dios. Cada uno de nosotros tiene algo que logra manejar excelente. Cada uno de nosotros tiene algo que domina más que otros, o posiblemente igual que otros, porque habían muchos pastores y todos tenían una vara de pastor, pero posiblemente ninguno había entregado esa vara a las manos de Dios. Entonces cuando Dios ve a Moisés y le dice, bueno, mira, Moisés, tengo un trabajito para vos. Es fácil, Moisés, lo único que tenés que hacer es ir a sacar a mi pueblo de Egipto. Entonces Moisés dice, Señor, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, suficiente. ¡Qué tremendo! Yo digo, a veces cuando nosotros queremos servir a Dios buscamos tantas excusas. No, Señor, todavía no te puedo servir. Porque primero déjame, Dios, que vaya y haga 10, 12 años de seminario. Después deja, porque tengo que aprender le voy a pedir al pastor que me enseñe a predicar. Y después voy a ver si empiezo a hacer. Y posiblemente Dios dentro de 20 años esté listo para hacer algo de lo que vos querés que yo haga. Pero ¿saben? Que Dios no le interesa todo eso porque lo que Él quiere es eso cotidiano, eso que tú tienes todos los días. Ese carisma, esa forma de hablar, esa amistad con alguien, ese vecino que tú eres, es lo que Dios necesita para que alguien pueda posiblemente escuchar el mensaje por primera vez. Algo cotidiano, algo de todos los días. Porque cuando eso normal y cotidiano se lo entregas a Dios, se convierte en algo extraordinario. Así que recuerda, es tu talento. A veces tenemos talentos y los escondemos. Y Dios lo único que quiere es que agarremos ese talento y lo usemos como nuestra vara para poder llegar y tocar a otras personas. Mateo capítulo 14, versículo 16 al 18, nueva traducción viviente. Jesús le dijo, no es necesario. Denles ustedes de comer. Entonces los discípulos responden, pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces, le respondieron. Tráiganlo aquí, dijo Jesús. Usted conoce esta historia. 5.000 personas que estaban ahí, entonces los discípulos le dicen a Jesús, Señor, despídelos para que se vayan, porque vienen de lejos y tienen hambre y tienen que volver a su casa para comer, si no por ahí capaz que se desmayan por el camino. Y entonces Jesús le da esta respuesta, no es necesario que se vaya, denle ustedes de comer. Y la respuesta lógica es, lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. ¿Cómo le damos de comer a 5.000 personas con 5 pancitos y con 2 peces? Obviamente esa era comida para 6, 7, 8 personas y no más de eso. Y comiendo más o menos. Pero era suficiente para Dios, porque era lo que tenían. Era lo que estaba en las manos de ellos, eran 5 panes
y eran 2 peces y era suficiente para que pudieran darle de comer a 5.000 personas, porque Dios no necesita nada extraordinario, sino lo que necesita es algo cotidiano de ti. Dios no necesitaba 5.000 pescados y 5.000 pancitos. Él lo único que necesitaba era lo que tenían. ¿Qué tienen, muchachos? Bueno, 5 panes y 2 peces es suficiente, pero Jesús, ¿cómo va a ser suficiente? Vos viste la cantidad de gente que hay, suficiente, tráiganlo. Y si hubiese sido un pan, era lo mismo. Dios es capaz de hacer milagros con lo que tú tienes en tu mano. Con lo que tú tienes para Dios más que suficiente, porque en definitiva Dios lo que quiere es usar lo que tú tienes para bendecir a otros. Y nosotros creemos de que debemos de tener los 5.000 peces y los 5.000 panes para entonces poder ir y hacer algo por la gente que necesita. Cuando Dios le dijo, muchachos, denle ustedes de comer, Señor, pero no podemos, ¿cómo lo hacemos fácil? Simplemente denle de comer ustedes. Y entonces ellos dijeron, esto es lo que tenemos, y Jesús le dijo, tráiganmelo. Porque cuando Moisés le entregó su vara a Dios, su vara se transformó en un instrumento de poder. Y cuando los discípulos le entregaron los 5 panes y los 2 peces a Jesús, se transformó en un instrumento de bendición y de milagro. Porque Dios lo único que quiere que tú le des es lo que tienes en tu mano, es lo que tú eres. Eres lo que eres todos los días, eres lo que te mueves, eres lo que caminas, eres lo que tú puedes hacer cotidianamente. Eso es donde Dios te quiere usar y donde Dios te quiere bendecir. Tu vara es todo lo que necesitas. Dios no busca perfección, no busca grandes recursos, solamente busca tu fe. Si Dios buscara perfección, yo no estaría acá. Capaz que Claudia sí, pero yo no. No busca grandes recursos. ¿Qué podía buscar Dios de un trabajador de Coca-Cola? ¿Grandes recursos? Obviamente que no. Lo que Dios busca es fe. Es alguien que logre darle su bastón a Dios o darle sus 5 panes y 2 peces para que Dios haga un milagro con la vida de los demás. Lo curioso de esta historia es que en las 2 historias que estamos hablando, no fueron entregas para bendición propia, sino que fueron entregas para bendecir a otros. Moisés entrega su bastón y sería el símbolo de poder, de milagro para liberar a un pueblo. Y los discípulos le entregan los panes y los peces a Jesús porque iba a ser un instrumento para alimentar a miles. Cuando tú tomas lo que tú tienes, lo que tú eres y se lo entregas a Dios, no lo entregas para crecer tú mismo y decir, wow, yo ahora soy el multiplicador de los panes, sino que lo entregas para que Dios pueda bendecir a otros, porque eso es el centro del Evangelio, bendecir a otros. Y Dios lo que necesitaba era a un Moisés simplemente dispuesto a ir con una vara, porque para Dios era más que suficiente, porque aquello iba a reflejar. Mire, si Moisés aparecía por ahí con tanques de guerra y aviones, entonces le van a decir, bueno, obvio, se vino con una fuerza militar increíble y obviamente tenía que conquistar Egipto porque nadie lo podía tener. Apareció con un bastón, señores. Y se paró frente a Faraón con el bastón y le dije, venga a buscar a mi pueblo con un bastón. Lo que nadie sabía es que aquel bastón estaba representando el poder y la gloria de Dios. Tú tal vez tengas que pararte frente a los inconversos con tu bastón, con tu talento, con tus dificultades, con tu miedo, y pararte frente a lo que tengas que pararte, y tal vez lo que te vean diga, ¿y este qué viene a hacer? Porque todavía no conocen el poder de tu bastón, todavía no conocen el poder de tu talento, todavía no conocen el poder que tú tienes en Cristo Jesús. Dios no necesitaba nada poderoso de Moisés, porque Dios es el poderoso. Él no necesita tus superpoderes. Tú no necesitas orar o ayunar durante 10 años para tener superpoderes. Lo único que necesitas es entregarle tu vida a Dios para que Él pueda usarte.
Muchas veces cuando uno se encuentra con personas y a veces hablamos de las trayectorias, lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, y hay gente que piensa que alguien que ha logrado muchas cosas lo logra porque, wow, tiene algo que nadie tiene. Logró lo que logró porque tiene algo que ninguno de nosotros tiene. Y entonces vienen y te dicen, pastor, orá para que yo tenga lo que vos tenés. Ya lo tenemos. Todos tenemos un bastón. El tema es qué hemos hecho con nuestro bastón. ¿Qué hemos hecho con nuestro talento? ¿Qué hemos hecho con la herramienta que Dios nos dio? Hemos agarrado el bastón y arrancamos para liberar al pueblo, arrancamos para que otros sean libres y sanos, arrancamos con el bastón para donde Dios nos necesite, o simplemente andamos con el bastón escondido por alguna parte porque no queremos que la gente vea que yo tengo un bastón porque no sé si sabré usar el bastón. Cuando hablamos de acciones valientes, yo recuerdo cuando Moisés estaba atrapado entre el desierto, el mar, y los egipcios que se habían arrepentido de liberarlo y lo venían a buscar. Y Moisés se sienta y se pone a orar a Dios. Y entonces empezó a decirle a Dios sus preocupaciones y Dios le dijo, ¿qué haces orando, Moisés? Andá y tocar el mar con mi vara. Y entonces Moisés entiende de que lo que tenía él en sus manos era algo que podía salvar al pueblo y entonces va y en obediencia toca y el mar se abre. Y a veces nosotros estamos orando para que Dios haga algo con nosotros y no nos damos cuenta que ya tenemos la herramienta de Dios en nuestras manos, tenemos la vara de Dios en nuestras manos. Y estamos orando, Señor, mira mis problemas, Señor, y ahora cómo salvo a este pueblo. Y la solución estaba en las manos de Moisés. Y yo creo que hasta se fastidió. Dios le dijo, pero Moisés, ¿qué haces orando? Andá y actúa con lo que tenés. Y a veces nosotros estamos iguales, estamos detenidos porque estamos orando. Señor, yo necesito que tú me guíes, me muevas, hagas algo conmigo. Y Dios dice, pero déjate de orar y usa tu bastón. Deja de orar y usa tu talento. Deja de orar y anda a hacer lo que tenés que hacer. Porque no es tiempo de orar, es tiempo de hacer. Obviamente no hablo de que no oremos nunca. Hablo de que ese no era el momento de orar, era el momento de actuar. Y nosotros tenemos una vara en nuestras manos, algo que Dios necesita para transformar generaciones. Algo que Dios necesita para liberar a los chicos que están muriendo todos los días con las drogas y la delincuencia. Y Dios lo único que necesita es que nosotros tomemos nuestro bastón, nuestra palabra y salgamos a predicarle a la gente que necesita lo que tú tienes y lo que yo tengo. Nosotros tenemos algo que la gente necesita y no podemos esconderlo, no podemos guardarlo, no podemos ocultarlo. Sí, Señor, pero yo necesito algo especial para ir. No necesitas nada especial, necesitas un bastón. Qué ridículo, ¿no? Suficiente para Dios. Señor, ¿tú crees que con mi talento? Mira, este es mi talento, Dios, tan insignificante, más insignificante que un bastón. Más insignificante que 5 panes y 2 peces para 5.000 personas. Más insignificante que eso. Pero es que Dios no necesita. Lo único que Dios necesita es que tú y yo vayamos con lo que tenemos. Y qué bueno cuando vas y tú te das cuenta que lo que está sucediendo no es por tu poder. Porque cuando Moisés golpea las aguas y empiezan a abrirse, Moisés rápidamente entiende lo que está pasando. No es por su poder, era porque Dios estaba en el asunto. Cuando los discípulos empiezan a ver cómo el pan y los peces se multiplicaban, 5.000 personas comen, 12 canastas llenas de comida sobran. Los discípulos se dan cuenta que esos no fueron los panes y los peces, fue Dios. Cuando tú te pongas en las manos de Dios, cuando tú pongas tu vara en las manos de Dios, te darás cuenta que todo lo que va a empezar a pasar a tu alrededor no eres tú, es Dios. Dios empieza a hacer algo contigo. Dios empieza a formarte de la nada. Dios empieza a moverse. Dios empieza a hacer milagros. Y tú sabrás que no es nada extraordinario de tu parte porque simplemente tienes una vara. No tienes nada del otro mundo.
Ninguno de nosotros tiene un superpoder, no tenemos superpoderes. Tenemos una vara, pero esa vara significa la gloria y el poder de Dios. Esa vara es tu herramienta, ese talento es tu herramienta, esa capacidad natural que tú tienes es tu herramienta. Y entonces no podemos nosotros guardar nuestra herramienta y no usarla más y decir, Señor, no la necesito porque yo solo puedo. Necesitas entregarle a Dios tu vara. Y simplemente decirle, Señor, si esto es todo lo que necesitas para usarme, entonces úsame. Si esto es todo lo que, si con esto es suficiente, ¿estás seguro, Dios? Mira que con una vara, Dios, ¿qué tanto puedo hacer? Pero para Dios era más que suficiente. Tú tienes una vara y Dios necesita. Tú tienes un talento, una habilidad, un recurso que cuando lo entregas a Dios se transforma en algo extraordinario. Dios quiere usarte con lo que tienes. Dios quiere usarte con tu bastón, con eso cotidiano de todos los días, con ese vecino que cruzas todos los días por la calle, con ese amigo que hablas desde tantos años. Dios quiere usarte con ese talento que tú crees que posiblemente es un talento más que tengo, pero es un talento que Dios quiere usar como aquella vara para hacer milagros. Ayer tuvimos una charla con los chicos por aquí de la música. Yo les decía, tenemos que trabajar para que cuando estemos cantando Dios haga milagros, para que los enfermos se sanen mientras cantamos, para que la gente se entregue a Cristo mientras cantamos, para que los endemoniados sean libres mientras cantamos. Eso es lo que ellos tienen que hacer, su talento, su vara, tienen que ponerla para que Dios empiece a moverse a través de esa vara y hacer milagros y prodigios. Y le dije, y tal vez un día me toque que ni siquiera tenga que predicar porque Dios haya hecho todo lo que tenga que hacer durante la alabanza y la adoración. Porque necesitamos poner nuestro talento como esa vara delante de Dios. Nuestro teclado, nuestra guitarra, nuestro bajo, nuestra batería tiene que ser una vara. Simplemente tiene que ser una vara. Tiene que dejar de ser una batería. Gracias. Tengo, pero me olvido de usarlo. Y me ven transpirar por acá y yo no me doy cuenta. Digo, qué tremendo cuando si nosotros como iglesia lográramos entender que cada uno tiene una vara. ¿Usted se da cuenta de lo que Dios le pidió a Moisés? Una vara. Y sabe que esa vara posiblemente, obviamente, Moisés o la arrancó de un lado o la encontró tirada. Porque nadie hace una vara. Y Dios lo único que te dice es, dame eso que vos tenés, que encontraste por ahí o que lo arrancaste de algún lado. Es suficiente para que yo pueda usarte y pueda bendecir a otros. Dame tu vara y deja que yo lo transforme en un instrumento para hacer milagros y prodigios. Dame tu vara y deja que yo de esa vara pueda hacer algo extraordinario que te puedan hasta conocer por tu ministerio a través simplemente de esa vara. Pero a veces nosotros menospreciamos lo que tenemos. No, Señor, una vara no te voy a dar. Y Dios dice, pero suficiente para mí, no, Dios. Pero una vara no. Déjame trabajar, Dios, 20 años y yo voy a comprar y te voy a hacer una vara de oro y te voy a traer una vara, por Señor, para que sea una vara que... No, Dios le dijo, dame esa vara, Moisés. Dame esa vara. Yo me pregunto, si Dios tuviera que pedirte algo ahora, tu vara, ¿qué te pediría? ¿Qué te diría Dios ahora si viene al lado tuyo? Yo sé que tú sabes cuál es tu vara. Porque cada uno de nosotros conocemos nuestra vara, lo cotidiano, lo que nosotros sabemos hacer, lo que podemos hacer. ¿Y qué tal si Dios viene ahora y te dice, hey, dame tu vara? Señor, ¿esto? Sí, con eso es suficiente, yo puedo usarte. Señor, pero ¿estás seguro? Es una vara. Suficiente para mí. Simplemente dame tu vara y deja que yo la transforme en un instrumento de poder para transformar muchas vidas. Iglesia, nosotros estamos atravesando tiempos difíciles posiblemente. Tiempos donde el otro día escribí algo, posteé algo por ahí, de que a través del aborto los padres aprenden a matar a sus hijos. Y a través de la eutanasia los hijos aprenden a matar a sus padres. Tiempos modernos. Donde posiblemente la vida no significa demasiado para nadie.
donde a usted ahora le pueden pegar un tiro por nada. Y la iglesia tiene que levantarse como un instrumento poderoso para transformar una sociedad que necesita ser transformada. Definitivamente la sociedad, no podemos nosotros quedarnos brazos cruzados. Y creo que el Uruguay y posiblemente en muchas partes del mundo estén como aquel pueblo de Israel, clamando a Dios para que algo pueda pasar, para que Dios los libre. Y ahí andaba Moisés paseando en el desierto con una vara y Dios le dijo: Moisés, vení. Yo tengo una misión para vos. Sí, Señor, ¿qué misión tenés para mí? Necesito que vayas a celebrar a mi pueblo. Ok. ¿Y qué tengo para ir? ¿Qué tenés en la mano? Una vara. Suficiente. Y tal vez nosotros queremos que el Uruguay sea cambiado, transformado. Queremos que el Uruguay sea bendecido. Y Dios te llama y dice: necesito que hagas algo. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué tenés en tu mano? Y a veces nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que podemos hacer para Dios. Pero eso que tú tienes es suficiente para que Dios transforme vidas. Dios puede transformar vidas, porque la gente necesita encontrar a Dios. Rápidamente la gente necesita encontrar a Dios porque se está perdiendo el valor de la vida. Y tú y yo tenemos la vara de Moisés. Y en esta tarde la única pregunta que tengo para ti es: ¿cuál es tu vara? Y quiero decirte, Dios quiere usar tu vara para transformar a otros. Dios quiere usar tu vara para que tú puedas bendecir y para que tú tengas el poder de Dios en tus manos a través de eso cotidiano, lo que tú tienes todos los días. Tu vida normal, tu vida natural, es lo que Dios necesita para transformar mucha gente que por ahí afuera se está perdiendo y necesita auxilio en forma rápida. Ponte de pie, por favor. Obviamente la pregunta la acabo de hacer. ¿Cuál es tu vara? ¿Cuál es tu talento? ¿Qué es lo que tú puedes hacer para Dios pero no lo haces? Porque no te das cuenta que lo que tú tienes es una vara. O te das cuenta que es una vara y lo ves tan insignificante que crees que Dios no va a poder hacer nada con eso. Digo, si Dios pudo hacer algo con una vara, ¿qué podrá hacer Dios con un celular? ¿Qué podrá hacer Dios con un instrumento? ¿Qué podrá hacer Dios contigo cuando desarrollas ese talento si pudo liberar una nación simplemente con una vara? Lo único que Dios necesita es que tú tomes esa vara y se la entregues a Dios. Que tú puedas tomar ese talento, aunque sea muy sencillo como una vara, y decirle: Señor, mira, aquí está mi talento, aquí está mi vara y yo necesito que tú me uses con esto que soy, con lo que soy. Mi padre tenía segundo año de escuela, criado en Durazno, su madre muere y cuando tenía 7 años el padre lo regala a todos los hijos. Él con 7 años fue a trabajar al campo, a cuidar ovejas. Descalzo, una comida al día si había, y con segundo año de escuela ni siquiera lo había terminado. Pero recuerdo un día, una señora de la iglesia se convierte a Cristo. Entonces cuando tengo la oportunidad de hablar con ella, le digo: wow, ¿en qué momento Dios tocó tu vida? Dijo: cuando el hermano Morales predicó. Dios no necesitó mis años de seminario, mi maestría, mi licenciatura. Lo único que Dios necesitó era un hombre con segundo año de escuela, que no sabía casi leer ni escribir, para que una vida de una mujer millonaria sea transformada por Cristo. Y aún está en el camino la señora. Digo, Dios no necesita nada extraordinario de ti, lo único que necesita es tu vara. Y no creer que porque la vida nos hizo de esto y nos hizo aquello,
Nosotros ahora no podemos servir a Dios. Dios necesita simplemente una vara. Y cuando tú se la entregas, Él empieza a hacer milagros contigo. Porque el milagro, el poder de Dios estará a través de ese instrumento que tú tienes. Así que en esta tarde Dios te pregunta, no te pregunta cuál es tu excusa, porque Moisés puso muchas. No te pregunta cuál es tu excusa, Jonah, te digo a vos porque vos trabajás, vos estás acá, así que te uso como ejemplo. ¿Cuál es tu excusa para no servirme? Entonces le podés decir todas esas excusas que tenés. Pero lo cierto es que a Dios no le interesa nuestra excusa. A Dios le interesa algo tan sencillo como nuestro bastón. Nada más. Él no necesita otra cosa. Entonces no le pongas excusas a Dios. Hoy Dios no te pregunta cuál es tu excusa, te pregunta cuál es tu bastón. ¿En qué me puedes servir? Dámelo para que yo pueda usarte y para que yo pueda glorificarme a través de ti. Algo tan sencillo en tu vida, pero yo quiero usarlo y quiero bendecir a otros y quiero que ese bastón sea el instrumento para salvar y para bendecir y para sanar y para hacer milagros y prodigios. Señor, gracias por lo que eres. Señor, tal vez teníamos que esperar que Moisés tuviera algo tremendo, Dios. Porque cuando hablamos y leemos la historia de Moisés, es una historia increíble. Ya plagada de milagros, plagada de prodigios, plagada de acciones sin precedentes. Y lo único que tú necesitabas de Moisés era una vara. Señor, ¿qué necesitas de nosotros? ¿Qué necesitas de nosotros, Dios, para que nos transformemos en un Moisés? Que podamos liberar a la gente que está cautiva y que necesita de un milagro de ti, Señor. Señor, lo único que tú necesitas de nosotros es nuestra vara. Nuestro talento, nuestra capacidad, sea grande, sea chica. Lo único que tú necesitas es que nosotros te entreguemos nuestro bastón y nos pongamos en tus manos. Aquí estoy.